Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de normas jurídicas en nuestro país. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Constitución Política de la República, la cual es la norma fundamental en la cual se establece la organización del Estado y las distintas funciones que le corresponden a los organismos políticos, y además establece la forma de legislar. Luego vienen las leyes, los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley. La ley está definida en el primer artículo del Código Civil, el cual dice que es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Un decreto con fuerza de ley es un decreto emanado del Ejecutivo, pero para lo cual el Congreso le delegó facultades al presidente para que regule un tema en particular y ese decreto tenga un carácter y fuerza de ley, como por ejemplo el actual Código del Trabajo. Y los decretos leyes son decretos también emanados del Ejecutivo, pero en periodos de interrupción de la normalidad democrática, como por ejemplo durante la dictadura en nuestro país. Más abajo tenemos los decretos, reglamentos e instrucciones, que son normas jurídicas emanadas por autoridades del Poder Ejecutivo en virtud de sus facultades constitucionales, y cuando lleva la firma del presidente se llaman decretos supremos. De todas estas normas, las más numerosas y las principales inspiradoras del derecho positivo son las leyes. Derecho positivo se entiende por el derecho escrito. Entonces, ¿cuál es el proceso de formación de una ley? Todo comienza con la iniciativa, la cual puede ser presidencial o parlamentaria. Si es presidencial, se denomina mensaje, y si es parlamentaria, se denomina moción. Por lo tanto, la moción o el mensaje ingresa a la Cámara de Origen, que puede ser la Cámara de Diputados o el Senado indistintamente, a menos que la Constitución establezca una Cámara de Origen determinada. Aquí el proyecto se presenta para que sea conocida por todas y todos los parlamentarios que integran la Cámara de Origen, donde se decide su admisibilidad. Si es admisible, pasa a una o más comisiones específicas en las cuales se redacta y se elabora un primer informe. Luego pasa a la sala para su votación en general, donde se decide la idea de legislar. Si se aprueba la idea de legislar, pasa a las comisiones particulares, y donde el proyecto se define y se discute en particular artículo por artículo. Luego se despacha de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, en la cual se repite el mismo proceso, y si existen diferencias entre la Cámara de Origen y la Cámara de Revisión, se forma una comisión mixta para que zanje tales diferencias. Una vez zanjadas tales diferencias, el proyecto se entiende como despachado y queda en condiciones de ser promulgado por el presidente de la República para su posterior publicación en el Diario Oficial. Desde este momento, cuando el proyecto se publica en el Diario Oficial, se convierte en ley y se presume de derecho conocido por todos. ¿Qué significa que se presuma de derecho conocido por todos? Que nadie puede alegar el desconocimiento de una ley. En la Cámara de Origen se realiza el primer trámite constitucional, en la Cámara Revisora el segundo trámite constitucional y en la Comisión Mixta un tercer trámite constitucional. Ahora, ¿desde cuándo rigen las leyes? Por norma general, las leyes rigen desde el momento de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, existen leyes diferidas, que son aquellas para las cuales se establece un plazo para su entrada en rigor, como por ejemplo la ley de la factura electrónica, o leyes retroactivas, que rigen hechos ocurridos antes de la publicación de la ley en el Diario Oficial, y en este caso la ley rige siempre y cuando la nueva norma sea favorable para el imputado o afectado. Muchas gracias y los veo en el próximo video, en el cual hablaremos de las asociaciones público-privado referente a concesiones de carretera, obras de infraestructura, hospitales, etc., tanto en Chile como en el extranjero. Muchas gracias.